Amado Padre, te damos gracias, Dios, por un día más que nos regalas, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo, Papito Bello, para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por darnos una oportunidad más, un día más. Y Padre, queremos darte las primicias de este día, leyendo y meditando en tu palabra. Quedamos en tus manos, Señor, y te damos gracias, Papito lindo. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a finalizar el capítulo 9, leyendo los versículos del 32 al 43. Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes en la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hace 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lidia. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que se salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Bueno, con esto finaliza el capítulo 9 del libro de Hechos y vemos cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, continúa haciendo milagros a través de los apóstoles. En este caso, Pedro viajaba de un lugar a otro, pero mire que cuando iba viajando, iba también orando por las personas, iba haciendo lo que el Señor nos encomendó a nosotros, y es orar por los enfermos, orar por las personas que están en necesidad. Y nosotros deberíamos de imitar esto también, porque, mire, si uno nunca ora por las personas, si uno nunca empieza a ministrar, uno nunca se va a dar cuenta cuándo y cómo y en qué forma lo va a usar el Señor. La palabra del Señor dice que nosotros ejercitemos los dones, y ejercitar los dones es precisamente es empezar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. O sea, los resultados son del Señor. Nosotros muchas veces queremos o creemos que si oramos por una persona y si de pronto no tenemos suficiente fe, o porque de pronto hemos estado un poquito alejados del Señor, o porque por diferentes cosas que le mete el enemigo a uno para no orar, de los tantos pretextos que hay para no orar por las personas, nosotros no hacemos eso, entonces simplemente nunca va a ocurrir un milagro. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no depende de nosotros que se ejecute un milagro. Muchas veces la gente no ora porque dice: ¿y si no se sana? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, porque es que nosotros no tenemos esa capacidad de sanar a una persona. Nosotros no somos los que hacemos eso, sino que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace
la obra en el momento en que Él lo desee y lo quiera hacer. Puede ser que usted sea la persona más ungida del mundo, que usted de pronto ore mucho, pero si el Señor no tiene en ese momento o no es el tiempo para alguna persona ser sanada, pues no se va a hacer sanada, porque todo depende es de el Señor. Así que cuando nosotros oremos, nosotros lo que tenemos que hacer es ejecutar la oración, orar con fe, creyendo siempre que Dios lo va a hacer y el resultado es de Dios. Pedro nos muestra a nosotros que él, por donde iba orando. Se encuentra una persona, a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado en su cama hacía 8 años. Y lo que hace Pedro es orar y decirle en el nombre de Jesucristo, levántate y enrolla tu camilla, y al instante fue sanado. Eso es fe, eso es tener comunión, eso es creer en el Señor. Si no se hubiese levantado, no hubiese pasado nada. Pero, ¿cómo nos damos cuenta si el Señor nos va a usar? Es ejecutando, ejercitando los dones. Y mire que no solamente con los enfermos, sino también hace algo extraordinario en Jope, que es cuando una mujer llamada Tabita, ella, o en griego Dorcas, ella hacía muchas buenas acciones y ella ayudaba a la gente pobre. Era una persona que había sembrado en el reino, tenía tesoros en el reino. Mire que este es un tema bien interesante, porque muchas veces nosotros hacemos buenas obras, o en el momento en que nosotros ayudamos a una persona, el Señor dice en su palabra: me vistes enfermo y me visitaste, me viste en la cárcel, me fuiste a ver, me vistes desnudo y me diste ropa para vestirme, me diste con hambre y me diste de comer. Y uno dice: pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo nosotros hemos hecho eso por ti, si nunca te hemos visto? Y entonces dice: pues cada vez que hagan algo a favor de uno de estos pequeñitos, es como si lo hicieran a mí. Y mire que esta Dorcas, ella era una persona que hacía buenas acciones con los demás, ayudaba a los pobres, y cuando uno le ayuda a los pobres, uno está guardando tesoros en el cielo, porque muchas veces uno quiere guardar los tesoros aquí en la tierra, en el banco, para que haya una prudente reserva y tener y acumular aquí en la tierra, no sabiendo de que esos tesoros se los va a llevar la polilla. Pero cuando nosotros ayudamos a los pobres, cuando ayudamos a las personas en necesidad, cuando ayudamos a la iglesia para que la iglesia continúe llevando la labor que viene desempeñando y llevando el mensaje a las personas, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y esos tesoros en el cielo uno no sabe cuándo los va a necesitar. Muchas veces nosotros hemos estado en momentos, en situaciones muy difíciles en la vida, donde ha habido inclusive momentos en que no hemos tenido alimento, y cuando llega una persona nos llega con un mercado, y uno ve la maravilla del Señor. En el momento en que uno lo necesita, ahí está el guardadito en el Señor, ahí están las obras, ahí está el tesoro que uno ha guardado para el Señor. Y esto es lo que hacía Tabita, y le ayudaba a los pobres, y ella tenía su reservita. Cuando estaba ahí, en ese pueblo, en Jope, llega y se dieron cuenta las personas que estaban familiares o conocidos de Tabita, y llamaron a Pedro. Y mire lo que es uno tener confianza, tener llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos puede usar hasta para eso, hasta para levantar a una persona que ya haya muerto. Y en ese momento Pedro, con mucha devoción, hace salir a todo el mundo, ora y le ordena a Tabita que se levante. Inmediatamente se sentó y ella despertó de la muerte. O sea que el Señor nos puede usar para muchas cosas, pero lo importante es nosotros creerle a Dios, creer que Dios es real, creer que Dios nos usa y puede hacerlo cuando Él quiera. No es cuando nosotros queramos, sino cuando Él, en su voluntad, lo quiera hacer. Así que esto es una gran lección para nosotros. Pedro era un hombre común y corriente, un pescador, no tenía nada extraordinario a lo que de pronto usted o yo podamos tener. Lo único que nosotros debemos de ser es obedientes. La palabra de Dios dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los hermanos de la iglesia y oren por ellos, y ellos serán sanados.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada que encontremos una persona que esté enferma. Puede ser del COVID-19, puede ser de lo que sea, porque no hay enfermedad, no hay nada que se resista al poder de Dios. Y recordemos que el poder es de Dios. En Atlanta había un ministro que el Señor lo usaba en sanidad. Y este ministro cayó en la drogadicción o en el alcoholismo, porque él había antes, creo que tenía esa situación. Y él aún así, borracho, oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el que sana es el Espíritu Santo, el que sana es Dios y no nosotros. No esperemos a estar bien o santificados o decir, no, es que yo no estoy tan bien con el Señor y entonces por eso no oro por las personas. O sea, nosotros siempre vamos a fallar, pero Dios nunca falla. Y si Dios te va a usar a ti o me va a usar a mí para su obra, tenemos que ejercitar esos dones, mostrar la bondad de Dios, saber de que Dios lo que siempre quiere es lo mejor para nosotros. Y si Dios nos usa a nosotros, es solo la potestad de Él. Si lo quiere hacer o lo puede hacer o está dentro del tiempo de hacer las cosas. Así que no dejemos de ejercitar los dones, oremos por los enfermos, hagamos las obras que Dios nos ha mandado a hacer y hagamos lo que tenemos que hacer, que los resultados son de Dios. Nosotros somos simplemente obreros de su prado, estamos simplemente haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer y ya los resultados llegan o los resultados se ejecutan si la voluntad de Dios es en ese momento a favor de ese milagro. Así que vamos a orar en esta mañana. Yo sé que hay muchas personas que en este momentico están pasando necesidad. Hay muchas personas que en este momentico de pronto están necesitando un milagro de Dios. Pero ¿sabes qué? Vamos a creerle al Señor. Vamos a creerle que Dios es poderoso y que Dios puede hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Y simplemente es llegar y pedirle al Señor que nos ayude en oración para que nosotros podamos hacer esa obra creyendo en el Señor y creyendo de que Dios puede hacer ese milagro que tú necesitas. Así que oremos en esta mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por este tiempo, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Creemos, papito lindo, de que tú tienes un propósito en cada cosa, Señor. Padre, hoy creemos en tus milagros, en tus bondades, Señor. Te quiero pedir muy especialmente, Señor, por las personas que en este momento nos puedan estar escuchando, Señor, y aún los que no nos escuchan, que de pronto son parientes o amigos nuestros, Señor, que están pasando por una necesidad, por un momento difícil, Señor, que estén de pronto temerosos, que estén de pronto angustiados o con una necesidad económica o enfermos. En este momentico, Señor, hacemos lo que hacían los apóstoles cuando empezó, en el libro de Hechos, cuando empezó la iglesia, Señor, y es orar por ellos, Señor, creyendo en que tú, Señor, vas a hacer un milagro financiero, un milagro en salud, un milagro de pronto en los matrimonios, Señor, que en este momento están pasando dificultades, que están atravesando por momentos difíciles, Señor. Oramos, Señor, por todas estas personas, Dios, creyendo de que tú puedes hacer un milagro, Señor. Te pido, Padre Dios Todopoderoso, que nos bendigas a todos y que cada uno de nosotros confiemos en que tú tienes la potestad y el poder de hacer ese milagro. Te doy gracias, papito lindo, por cada oyente, Señor, y te pido de todo corazón que nos bendigas el resto del día. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un hermoso día.